Otro tema de fundamentos de Go que es bastante incómodo para quien ya sepa programar, pero que puede venir bien para quien sea su primer lenguaje, es el tema de las expresiones y los operadores aritméticos, que es lo que voy a contar en esta lección. Voy a intentar no enrollarme mucho para no hacerlo muy aburrido, ¿vale? Pero bueno, esencialmente con los operadores aritméticos podemos utilizar fórmulas casi matemáticas en nuestros programas y así hacer que las asignaciones o que las expresiones que utilizamos en nuestro programa pues sean más ricas que simplemente tener un valor constante y literal dentro de nuestro código. Por ejemplo, a estas alturas ya deberías saber, porque te lo he contado, que con el operador asignación o con el operador declaración-asignación puedes fabricar variables, como por ejemplo en este caso x, que le voy a dar como valor 4, o como y, que le voy a dar el valor 2. En este caso lo que estoy haciendo es asignarle una expresión, que es justo lo que pongo a la derecha del igual, ¿vale? O a la derecha del dos puntos igual. Y en este caso, estas expresiones van a ser únicamente operandos de tipo literal, por ejemplo, el valor numérico 4 o el valor numérico 2. Sin embargo, los operandos pueden ser de más tipos. Por ejemplo, ya hemos visto que puede ser otro identificador de otra variable, de tal manera que absorba su valor y se utilice como si fuese una equivalencia. Así que en este caso z va a ser x, por lo tanto z va a ser 4, que es el valor que tiene en el momento de ejecutar esta sentencia. Sin embargo, nosotros lo que podemos hacer es poner expresiones más complejas que tengan operadores, que son pues simplemente símbolos que utilizamos en nuestros programas para así hacer cálculos a la vez que estamos haciendo esas expresiones, por ejemplo, para una asignación. A modo de ejemplo, simplemente si tenéis conocimientos de matemáticas básicas, pues el principio es bastante sencillo de comprender. Si quieres hacer que una variable sea el resultado de hacer una suma, todo lo que tienes que hacer es poner el operador suma, separando esos dos operandos que pueden ser, pues lo dicho, literales u otros identificadores, como por ejemplo x más y. En este caso lo que estamos haciendo es calcular cuánto vale x más y, que va a ser 4 más 2, y asignándole el resultado, que va a ser 6 a la variable p1. Podemos poner identificadores de variable, podemos poner literales, por ejemplo 3 más 3, o podemos poner una mezcla de las dos cosas, por ejemplo x más 2. Y como te digo el más, te puedo decir cualquier otro, por ejemplo, la resta puede ser x menos y, la multiplicación puede ser x por y la división puede ser x barra y. Fijaos que la multiplicación lo escribo como un asterisco y la división la escribo como una x. Y aparte tenemos que tener en cuenta que la división no es exactamente igual si estamos dividiendo enteros que si estamos dividiendo flotantes, aunque eso es tema para otro día a lo mejor. Por supuesto, como os podéis imaginar, todos los operadores tienen que cumplir con las reglas esenciales de la prioridad que estudiamos en matemáticas esenciales, lo que significa que primero se van a hacer las multiplicaciones y luego se van a hacer las sumas, bueno, más bien primero las multiplicaciones y divisiones y luego las sumas y las restas. Por lo tanto, si queremos hacer expresiones más complejas, podemos ponerlas, por ejemplo, yo puedo hacer P1 más P2 más P3 más P4 menos P5 más P6, ¿vale? Pero tened en cuenta que hay que cumplir las prioridades, así que si yo digo que P8 es P1 más P4 por P5, primero se va a hacer la multiplicación y luego al resultado de multiplicar P4 por P5 se le va a sumar P1, porque es como funcionan las matemáticas de toda la vida. Cosa que puedo alterar si yo lo escribo entre paréntesis. Por ejemplo, si pongo P1 más P2 por P3, lo que va a ocurrir es que primero se va a sumar P1 y P2 y luego a eso se le va a multiplicar P3, ¿vale? Para más información consulte su libro de matemáticas más cercano. Ahora bien, algunos operadores que a lo mejor no son esenciales al principio y que también pueden estar ahí. El operador módulo, ¿vale? Que hay quien dice que es resto y realmente para números positivos justo coincide con el resto de una división euclidia, pero que en cualquier caso cuando tenemos números negativos por ahí puede cambiar un poco su semántica. Por eso se dice módulo y no se dice resto, ¿vale? Porque tiene más que ver con la aritmética modular antes que con el resto euclidio. Pero bueno, este operador se escribe utilizando el símbolo porcentaje. Y sí, para números positivos lo podéis imaginar como el resultado de sacar el resto, de dividir lo de la izquierda entre la derecha. Es decir, que si yo hago 5 módulo 3, pues esto es dividir de forma euclídea 5 entre 3, que me da cociente 1, resto 2. Así que P10 va a valer 2, ¿vale? Pero con números negativos la cosa puede cambiar un poquito. Otros operadores que voy a describir, aunque no muy de forma intensa, van a ser los operadores binarios, ¿vale? Que son los que nos permiten hacer operaciones de bit. Lo que acaba haciendo Go aquí es manipular cada bit por separado, es decir, transforma en bits. Bueno, realmente no transforma porque por dentro todo esto son unos y ceros, pero manipula a nivel de bit los dos operandos que tenga a los lados. Tenemos por un lado el operador AND, que lo que hace es hacer un AND, por ejemplo en este caso de P1 AND 1, 2, 3, 4, pues te hace un AND de los bits del P1 con los bits del 1, 2, 3, 4.
Tenemos el operador OR, que hace lo mismo pero con un OR, ¿vale? Que se escribe con una barra vertical. Y tenemos el operador XOR, ¿vale? Que haría lo mismo si ponemos un caret, ¿vale? XOR de lo de la izquierda con lo de la derecha. Si quieres saber más sobre cómo funcionan estos operadores, tengo una lista específica para hablar de temas de manipulación de bits que te voy a dejar enlazada porque al fin y al cabo es un tema un poco espeso, así que salvo que tengas mucho interés, pues no te va a importar nada, ¿vale? También tenemos el NOT binario, por si te lo estás preguntando, que ese sería muy simple porque el NOT es unario, es decir, no va entre medias. Lo que haces es poner antes de tu variable o de tu expresión el símbolo del caret otra vez y pones lo que sea que quieras negar. En este caso negarás a nivel binario P1 y se lo asignarás a P14. Y luego ya por último, por supuesto, también tenemos los desplazamientos. Por ejemplo, con el operador desplazamiento, que sería poner un doble menor que, pues puedes hacer un desplazamiento de bits. Y lo mismo se puede decir de el desplazamiento hacia la derecha, ¿vale? Simplemente utilizando el mayor que dos veces, tal y como estáis viendo aquí, ¿vale? Que esto lo que hace al final es desplazar los bits de P1 y P2 hacia la izquierda o hacia la derecha el número de veces que especifique aquí. Y estos serían los operadores de asignación y los operadores matemáticos esenciales del lenguaje de programación Go. Nada más, nos vemos en próximas lecciones. Un saludo y hasta luego.